queda esta noche acá y le agradecemos mucho su tiempo y el interés de compartir con la audiencia de opinantes estos temas que nos inquietan. Para entrar en materia, quisiera primero preguntarle cómo nos explicamos esto, que todavía algunos analistas no terminan de encontrar respuestas sobre los intereses políticos y las claridades informativas que la sociedad debe tener para entender el porqué de la visita repentina o no de la señora secretaria de Estado de los Estados Unidos aquí en México, Hillary Clinton. Abogado. Es una gran pregunta porque México tiene que tener cada 24 horas una información actualizada, objetiva, muy precisa y exacta de qué está haciendo Estados Unidos en relación con la esfera de intereses económicos, políticos, sociales, fronterizos que impactan a México. Ningún país del mundo estudia más a México que Estados Unidos. Aquí estamos obligados a tener también una capacidad de análisis profunda sobre qué está pasando en los Estados Unidos y que de rebote tendrá efectos ineludibles en nuestra economía, en la sociedad, en la agenda política. Vino la señora Clinton, en mi opinión, a tres cosas. La primera, a tratar de superar el efecto negativo de Wikileaks que mostró los cables internos del embajador Carlos Pascual, emitiendo opiniones muy delicadas sobre el ejército mexicano y sobre algunas decisiones del propio presidente mexicano. Wikileaks, que es todo un fenómeno político de alcance mundial, incluyó a México en esa agenda de revelaciones de documentos secretos y seguramente el esfuerzo de la señora Clinton se centró en venir a hacer un gran reconocimiento a México, a las autoridades mexicanas y a dejar atrás ese penoso incidente. El segundo problema es muy delicado. Perdone, para aclarar lo que, aprovechando los calificativos que menciona, lo penoso del incidente en sí es el descuido de la inteligencia diplomática estadounidense que no permitió, no garantizó la secrecía de esta información, o el descuido es estrictamente cuál es, porque hasta este momento no hemos visto una disculpa de las cosas que han pasado en ese tipo de filtraciones, ni con otros países ni con el nuestro, como si más bien en todo caso hubiese un efecto positivo en materia de poder y control, desde el punto de vista de la percepción que razón. Este tipo de informaciones contienen esos documentos. Así es que, en todo caso, ¿qué es lo penoso para aclarar lo que menciona? Tienes razón. Estados Unidos, su gobierno, ya decidió no pedir perdón, no disculparse y sostenerse en lo que dicen sus comunicaciones internas, que para el caso de México crea un deterioro en cuanto a que no se le reconoce su esfuerzo al ejército mexicano en un conflicto donde la causa de la causa es causa de lo causado. El conflicto que tenemos en México, mal llamado guerra contra las drogas, nunca se debió haber usado ese nombre, lo peor que le puede pasar a un país es tener una guerra. Ese combate a los estupefacientes tiene por causa que el consumo ha aumentado a niveles históricos en los Estados Unidos y el último reporte de principios de este año 2011 señala que ha aumentado 30% al interior de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el consumo de las drogas. De manera que si el consumo aumenta en la Unión Americana y la producción aumenta en Colombia y en Afganistán, uno por los alcaloides, Afganistán por los opiáceos, estamos en una guerra económica, Horacio, donde la ley de la oferta y la demanda es la que va a derrotar a quienes no entendieron que esta era una guerra económica y por eso las bandas que operan ese comercio de sustancias ilícitas tuvieron desde hace varias décadas el nombre de carteles. La cartelización es cuando un grupo se coaliga para defender los precios de su mercancía, sea legal o ilegal la mercancía. En este caso, la mercancía son psicotrópicos, estupefacientes, drogas de cualquier tipo, y los gobiernos las andan persiguiendo a balazos con fuerzas armadas y policíacas, con un costo de vidas que a nivel mundial México es un caso digno de estudio. Hay una verdadera consternación internacional de ver esta tragedia que está ocurriendo en México, mientras el consumo sigue aumentando en los Estados Unidos y la producción en los países que producen drogas pesadas también va en aumento.
El mejor ejemplo es Colombia, donde un plan Colombia que militarizó con personal estadounidense ese país, efectivamente disminuyó la violencia, pero aumentó la producción de cocaína. Al mismo tiempo que en Afganistán, país que tiene una operación militar estadounidense en este momento, aumentó la producción de opio y de heroína. Muy bien, ese sería el primer punto, pero volviendo a las respuestas que explicarían el porqué de su presencia, usted había mencionado por lo menos tres temas. ¿Cuáles serían el 2 y el 3? Habiendo dicho Wikileaks la primera, la segunda es la inminente militarización del Istmo Centroamericano. Hay un documento de Naciones Unidas, un documento de la JIFE, la Junta Internacional de Estupefacientes. Ahí participa el diplomático mexicano Jorge Montaño, que fue embajador de México en Washington y ante la ONU, donde dan a saber algo que le da un sesgo a la política exterior de Estados Unidos en Centroamérica. Dicen que en virtud de que el cártel de Sinaloa y los Zetas están librando una guerra en territorio centroamericano, será necesaria la presencia de las fuerzas militares. La señora Chinchilla, presidente de Costa Rica, autorizó ya el desembarco de 7,000 efectivos militares de Estados Unidos. Colombia tiene bases militares estadounidenses, con un plan Colombia financiado por el gobierno de Estados Unidos, que implica básicamente operaciones militares para combatir a los grupos que comercian con estupefacientes. Y entonces tenemos que por primera vez ya no es la amenaza del marxismo la que moviliza a Estados Unidos en Centroamérica. Ya no son los procesos políticos ideológicos, es ahora la aparición de un conflicto de carteles que trasiegan sustancias controladas, ilícitas, llamadas drogas. Y en nombre de ese llamado a la seguridad regional, se ha comenzado un proceso muy preocupante de militarización en Centroamérica. El tercer punto tiene que ver con algo que justamente hoy publica la prensa de Estados Unidos. Acaba de aparecer el reporte del Congreso de los Estados Unidos sobre México, diciendo que causa alarma en el Congreso estadounidense el nivel de violencia terrorista y de insurgencia criminal que ha aparecido en México, que se manifiesta con un altísimo número de periodistas asesinados, más de 30,000 víctimas en este conflicto en los últimos 4 años. No menciona el reporte un dato que yo he obtenido a través de otros centros de estudio. ¿Cuál es? Hay 55,000 huérfanos menores de edad. Resultado de la victimización. De que en este conflicto murieron los proveedores de esos hogares. Y hay 50,000 menores de edad, 55,000 menores de edad que quedan sin el proveedor de la familia, que pierden la vida en esta situación. De modo que esto podría considerarse son los 3 puntos básicos de la visita que hizo la secretaria de Estado Hillary Clinton, quien el año pasado dio a conocer oficialmente el concepto de que en México había surgido un fenómeno, ¿no?, de narcoinsurgencia terrorista. Si bien es cierto que al día siguiente quiso matizar el presidente Obama, el propio presidente salió al quite para decir que él no estaba de acuerdo en lo que había dicho su secretaria de Estado, pocos repararon en el hecho de que al mes siguiente el senador Richard Lugar, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en Washington, avaló lo dicho por la secretaria de Estado y lo amplió, diciendo que efectivamente en México había surgido un fenómeno de narcoinsurgencia terrorista criminal. ¿Por qué es delicado el tema? Porque juntan todo, juntan un problema de terrorismo. Hay que tener presente que Estados Unidos tiene declarada la guerra mundial contra el terrorismo. Claro, sí. Lo segundo, lo junta con el fenómeno del consumo de estupefacientes, con actividades criminales. Y lo tercero, empuja a las instituciones gubernamentales a probar si pueden resistir el embate o están fallando. Y aparece entonces un fantasma que se llama el Estado fallido.
México tiene que cuidar en este momento el funcionamiento de sus instituciones gubernamentales, porque en el curso de esta guerra económica lo que se está buscando es un desvertebramiento político de las instituciones de gobierno con infiltración criminal en las estructuras de los partidos políticos, los congresos, las dependencias gubernamentales. Es una etapa verdaderamente sombría en donde los mecanismos de defensa de la seguridad del Estado están a prueba. Muy bien, si esto que usted plantea pudiera ocurrir, estaríamos hablando sobre el punto 2 de este asunto de la militarización de los intereses norteamericanos en América y Centroamérica, de una especie de Plan Puebla-Panamá, como fue la versión recargada del TLC, pero ahora la versión Plan Puebla-Panamá de la lucha antidrogas de Estados Unidos implementada en México en el eje Tijuana-Colombia, que implicaría no solamente la radicalización de la fuerza policíaca con la presencia o la influencia extranjera, sino de militarización norteamericana visible en nuestro país, como bases militares, por ejemplo, que es lo que usted mencionaba. Hay la intención y hay que evitarlo, porque complicaría todavía más las cosas. Pero ¿dónde vemos esa intención? ¿Quién la dice? ¿Quién la reconoce? ¿Quién la defiende? ¿Cuáles son los planes? Está propuesta desde hace mucho tiempo. ¿De militarización norteamericana en territorio nacional? Por supuesto, ha habido planteamientos y existen varios documentos publicados en Estados Unidos que plantearían escenarios de militarización. Por eso es importante que nuestras Fuerzas Armadas, hoy más que nunca, estén a la altura del compromiso de defender la seguridad del Estado mexicano, su población, su territorio. No es el momento de que nuestras Fuerzas Armadas entren en insidias entre el Ejército, la Marina. ¿No? Hoy más que nunca, las Fuerzas Armadas de México juegan un papel vital en la seguridad del país. Abogado, con lo que estamos platicando me está recordando un pasaje que me obliga a preguntarle y reflexionar sobre esto. Usted dice que pudiera haber alguna estrategia, si no materializada, en planes de que Estados Unidos opere militar o policíacamente, o a través de instrumentos de investigación en nuestro país para combatir este tipo de flagelos de la sociedad. Estoy recordando algunas suspicacias que se dieron hace más de un año en el fatídico intento de aprehensión del Barbas allá en Cuernavaca. En aquel entonces se dijo que un grupo de la Marina, vimos imágenes en ese sentido, gente vestida con los atuendos de la Marina Mexicana, aunque demasiado planchaditos en muchos sentidos, poco usados sus uniformes, pero a todos ellos los vimos enmascarados y hubo la presunción de que ese tipo de operación en la que se presume que llegaron en helicópteros, bajaron desde la azotea de un piso 22 al departamento 2 cuando estaba más cerca por planta baja, ese tipo de operación, más allá de haber sido planeado por estrategas norteamericanos o con cierto expertise en la materia, pues hay la presunción de que esos marinos no eran mexicanos, sino eran marines. ¿Tiene usted alguna información en ese sentido que pudiera refrendar la idea de que operativos de esas características, como lo que ocurrió hace unos meses y que al día de hoy todavía no se aclara del presunto hallazgo de material explosivo en la colonia Roma, del cual no solamente no se aclaró qué pasó con él ni quién fue el responsable, sino que después de haber visto un operativo en el que con tanquetas también de orden militar de la Marina llegan a un lugar, revisan algo, encuentran sorpresivamente algo, no hay aprehendidos y luego entran en disputa la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el gobierno, y nadie aclara lo que ocurrió y luego hasta lo desdicen, pero mientras tanto hubo un acopio de algo ahí que pudiera ser resultado en toda esta ignominia de una intervención de estas características. ¿Usted tiene alguna información o compartiría las suspicacias en este sentido? Yo me quedé esperando los reportes de los laboratorios que quedaron de informar qué tipo de explosivos, si es que lo eran, fueron encontrados en un hotel de la colonia Roma en la Ciudad de México por personal de la Secretaría de Marina que hizo el aseguramiento. En realidad ha sido la prensa, han sido los periodistas mexicanos los que se han tenido que poner a trabajar en estas investigaciones, porque de no ser por la prensa mexicana, el esfuerzo de los periodistas mexicanos, no sabríamos nada. Pero hay un antídoto. Me apena decirlo como ex senador de la República, se durmieron nuestros senadores.
Cuando hace un momento mencionas el Plan Puebla-Panamá, Horacio, el Plan Puebla-Panamá es otra gran ficción